Dios te bendiga, Dios te guarde en esta tarde. Damos gracias a Dios. Dice el Salmo 138, verso 1, dice, daré gracias al Señor de todo corazón. Amén, damos gracias, dice, te daré gracias, Señor, de todo corazón. Cantaré himnos. Qué bueno cuando adoramos a Dios, amén. Esta tarde damos gracias a Dios porque Dios nos permite esta tarde compartir su palabra. Y es un placer, yo digo que siempre es un privilegio y un honor compartir la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios en esta tarde, damos gracias a Dios por nuestra vida, damos gracias a Dios porque nos mantiene, amén, nos mantiene de pie, nos mantiene con vida. Estamos bajo la bendición de Dios. Qué bueno cuando podemos darle gracias a Dios. Y yo creo que cada día hay que darle gracias. Siempre tenemos que tener, amén, una actitud de gratitud para el Señor, aleluya. Y esta tarde te saluda la pastora Claudia Almanza, nuevamente desde la plataforma Mujer Única Internacional. Doy gracias por cada pastora, por cada pastor, por cada hermano, por cada misionera, amén. Por cada hermano que nos escucha, damos gracias a Dios, aleluya, por cada vida. Y en esta tarde quiero compartirte, amén, desde esta ciudad de Medellín, país Colombia. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros, amén. No nos cansamos de alabar ese nombre de Dios, no nos cansamos de bendecir el nombre de Dios en nuestra vida. Yo creo que mientras vivamos, daremos la gloria, daremos la honra, el honor a Dios, amén, porque siempre Dios es nuestra vida, Dios es nuestra esperanza. Y damos gracias en este momento. Así que en esta tarde quiero compartirte un tema en el Evangelio de San Mateo, capítulo 15, versículo 21. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice, saliendo Jesús de allí fue a una región de Tiro y de Sidón. Y aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando de sus discípulos, rogaron diciendo, Señor, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Y respondiendo le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarle a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Damos gracias a Dios, amén. Damos gracias a Dios porque, aleluya, Dios nos permite compartir su palabra. Dios nos permite en esta tarde mirar este pasaje bíblico de una mujer con una necesidad. Creo que hoy en día hay muchas necesidades, pero me quiero enfocar en la persistencia de esta mujer, amén. Dice las escrituras de que esta mujer se mantuvo en lo que ella le pedía al Señor. Sabemos que cuando estamos pasando momentos difíciles, más cuando somos madres, sabemos de que cuando nuestros hijos están pasando por un momento de dificultad, por un momento de enfermedad, buscamos la solución. Somos de aquellas que no nos quedamos allí, sino que perseveramos, aquellas que no nos rendimos. Y yo creo que el amor de esta mujer hacia su hija hizo
de que ella fuera Jesús. Muchas veces vamos a ir a la presencia de Dios de diferentes formas, pero aquí miramos la necesidad de una mujer, pero una mujer que fue persistente, una mujer que a pesar, dice la Biblia, que comenzó, dice, a ir detrás de Jesús y dice, y a pedirle, Señor, ten misericordia de mí, dice que clamaba. Y yo creo que esto nos enseña, amén, a clamar en medio de una dificultad, a clamar en medio de cualquier circunstancia. Pero qué bueno cuando vamos al Señor, amén, qué bueno cuando vamos en cualquier dificultad a los pies de Cristo, amén. Cuando vamos al Señor, hallamos la respuesta. Y por eso la palabra de Dios nos invita siempre a ir delante de Él, delante de su presencia. Dice la Escritura, no se cansen de pedir, amén. Qué bueno cuando el Señor nos dice que no nos cansemos de pedir, que Él nos dará. Y yo creo que esa mujer, amén, a pesar de que en un momento comenzó a pedirle a Jesús, comenzó a pedirle su milagro, comenzó a rogarle por su hija, cuando le dijo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero dice que Jesús no le respondió palabra. Sabes que esta mujer es un ejemplo de perseverancia. Y yo creo que el Señor quiere una iglesia perseverante, amén. Una iglesia que no se quede ante las dificultades, aleluya. Una iglesia que permanezca, a los pies de Cristo. Y creo que cuando nosotros vamos al Señor, cuando dice la palabra, no nos cansemos. ¿Sabe por qué nos invita a que no nos cansemos? Porque hay momentos donde nosotros queremos que Dios nos responda fácilmente, pero hay momentos donde Dios guarda silencio, donde el Señor guarda silencio, y en ese momento que el Señor guarda silencio, muchas veces no sabemos qué hacer, muchas veces no sabemos qué va a pasar, pero esta mujer dice que insistió, esta mujer permaneció, esta mujer tuvo ese espíritu de perseverancia, ese espíritu de persistencia que insistía. Sabes que nosotros somos de aquellos que debemos estar en la presencia de Dios insistiendo, o que muchas veces queremos alcanzar los milagros, pero queremos alcanzar de una manera fácil. Pero hay momentos donde Dios nos permite que a través de las dificultades desarrollemos pues esa fe. Y yo creo que en esta tarde el Señor nos está motivando a la fe, nos está motivando a permanecer en la oración, a permanecer en el clamor. Aquella mujer siguió clamando, pues la Biblia no dice cuánto tiempo ella estuvo caminando detrás de Jesús, pero sabes que el tiempo que ella estuvo clamando en el Señor no lo perdió, porque en el Señor hay ganancia, amén. En el Señor hay respuesta. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé, amén. Pero muchas veces el Señor nos va a exigir un poco de nuestra fe. Y creo que esa mujer se negó a rendirse, porque en muchos casos nosotros comenzamos en un tiempo de oración, comenzamos a clamar por algo, pero como miramos que no recibimos una respuesta inmediata del Señor, nos quedamos. Pero esta mujer fue un ejemplo de no negarse, amén, un ejemplo de persistencia. Y yo creo que hay que ser persistente, porque cuando el Señor nos dice no se cansen de pedir, porque el Señor os dará, Dios les dará. Y cuando vamos a Dios recibimos, aleluya, porque Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo bueno, amén. Dios tiene el control de todas las cosas, y esto nos motiva a permanecer en la oración, esto nos motiva a permanecer en el clamor de Dios, a no rendirnos, amén. Esta mujer pudo incluso rendirse cuando vio que las cosas demoraban, pudo decir, bueno, ya Jesús no hizo nada, pero no, esta mujer insistió, aleluya. Qué bueno cuando insistimos en la oración,
Yo creo que como iglesia el Señor nos manda a insistir en la oración, a perseverar hasta alcanzar. Y esa es la invitación en esta tarde, a perseverar en la fe, a perseverar en la búsqueda en el Señor, a saber de que necesitamos ser perseverantes, a no desmayar, porque sabemos que así como esta mujer obtuvo por su perseverancia el milagro, yo creo que Dios, amén, Dios quiere también bendecirnos. Y la Biblia nos señala de que esta mujer nunca se rindió, esta mujer nunca, a pesar de que Jesús guardó silencio, Jesús la escuchaba, pero Jesús guardó silencio. Muchas veces el Señor guarda silencio, pero ¿qué hacemos nosotros en medio del silencio? ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra respuesta cuando el Señor guarda silencio? Yo creo que esta mujer dice que insistió en la oración, insistió en el clamor. Pudo rendirse, pero jamás lo hizo. Y yo creo que nosotros somos de aquellos, amén, de aquellos que perseveramos. Somos de aquellos que el Señor quiere que nosotros perseveremos en Él, que perseveremos en su presencia, amén, que no desmayemos en oración. Y el Señor nos invita en esta tarde, amén, a no rendirnos, a ser insistente en ese clamor. Porque el Señor quiere una iglesia que clame, una iglesia que permanezcas. Y dice que produce cuando perseveramos. Dice que nos acercamos. Esa mujer siempre estuvo cerca de Jesús. Nunca se alejó. Siempre estuvo allí. Es el que Jesús iba delante de ella. Pero dice la Escritura, amén, de que ella insistía, de que ella seguía clamando. Y su clamor era: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y esta mujer insistió. ¿Cuántas veces? Pero nunca se cansó. Permaneció. Y cuando nosotros permanecemos, alcanzamos. Dice la palabra: pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Yo creo que Dios quiere una iglesia que permanezca en la oración, una iglesia que permanezca en la presencia de Dios, aleluya, una iglesia que no se canse, aleluya, y somos de aquellos que podemos decir: Señor, a pesar de que estemos cansados, estamos en tu presencia, amén, a pesar de que no haya respuesta, somos aquellos que nunca nos vamos a rendir, amén, hasta hallar el milagro, hasta encontrar en el Señor la respuesta. Y aun cuando el Señor, amén, guarde silencio, vamos a seguir, vamos a perseverar, aleluya. Vamos a decirle: Señor, tú eres grande, amén, tú eres mi ayudador. Y yo creo que el Señor quiere que nosotros busquemos de Él. Dice la Escritura en Juan 16:33: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué bueno cuando entendemos como cristianos que los tiempos difíciles los vamos a pasar, que los tiempos difíciles van a pasar en nuestra vida. Pero aún cuando estemos en los tiempos difíciles, amén, vamos a permanecer en Dios, vamos a permanecer en ese clamor, amén. Esta mujer nunca desmayó, porque ella sabía que en su casa estaba su hija, en su casa había una necesidad. Yo no sé qué necesidad a veces hay en nuestra casa, qué necesidad hay en tu casa, pero la palabra de Dios en esta tarde es que permanezcamos, amén, que permanezcamos en la oración, que permanezcamos, aleluya, que permanezcamos en ese clamor. Y cuando nosotros, aleluya, permanecemos en ese clamor, hay respuesta de Dios, hay respuesta del cielo, amén. El Señor nos negó, siempre enseñó que vamos a tener, que el hecho de ser cristiano no vamos a ser excepto de tener aflicción. Que el hecho de ser cristiano no es que vamos a tener problemas, lo vamos a tener. Vamos a pasar por esos valles oscuros, vamos a pasar por esos momentos que no queremos, pero
A veces es necesario, porque el Señor en esos momentos nos fortalece en la fe. A veces queremos tener confianza, pero ¿cómo vamos a tener confianza si nunca hemos tenido que pasar por esos momentos? Pero yo creo que Dios en esta tarde nos enseña a permanecer en la palabra de Dios, a permanecer en la fe, a creer en la promesa de Dios. Dios sigue siendo bueno, amén. Dios sigue siendo bueno, aleluya. Dios siempre nos va a dar una respuesta. Y cuando perseveramos, amén, podemos en esa parte desarrollar nuestra fe. Y eso fue lo que Dios hizo en ese momento, que cuando Jesús no le contestó, no le dio una respuesta, guardó silencio, esa mujer pudo desmotivarse, pero esa mujer permaneció. Esa mujer permaneció en el clamor. Y es un ejemplo para nosotros seguir, a permanecer, amén, a permanecer en la oración, a permanecer en esa palabra. Pues dice la palabra en Hebreo 11:1, dice, es pues, aleluya, la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, aleluya, de lo que no se ve. Y eso es lo que espera el Señor, que haya una iglesia que tenga fe en estos tiempos, que haya un pueblo que permanezca en Dios. Y cuando nosotros permanecemos, amén, recibimos. Cuando nosotros vamos a Dios hay respuesta. Y así como esta mujer no se rindió, yo creo que nosotros no podemos rendirnos ante cualquier situación, amén. No podemos rendirnos cuando hay alguien que está enfermo, cuando hay una verdadera dificultad. Y yo creo que es donde Dios quiere, aleluya, que permanezcamos en esa fe, que permanezcamos, que nuestra fe se desarrolle, pero nuestra fe se va a desarrollar en los momentos difíciles, se va a desarrollar en los momentos de dificultades. Pero qué bueno que cuando vamos a Dios, amén, cuando vamos a esa presencia de Dios, hay respuesta de Dios, hay respuesta del cielo, amén. Dice la palabra en Efesios 6:18, dice, orad en todo tiempo. Y en estos tiempos hay que permanecer en oración, hay que permanecer en el secreto de Dios. Y cuando permanecemos en el secreto de Dios, vamos a alcanzar la respuesta de Dios, vamos a alcanzar el milagro de Dios, amén. Yo creo que Dios quiere que el milagro ocurra en nuestra vida, pero también Dios quiere que fortalezcamos esa fe, amén, que fortalezcamos esa búsqueda en Dios, que no somos de aquellos que nos rendimos, somos de aquellos, amén, que avanzamos. Somos de aquellos que en medio de la dificultad podemos confiar en Dios. Somos de aquellos que en medio de la dificultad podemos ir a la presencia de Dios. Y qué bueno cuando vamos a la presencia de Dios, amén. Qué bueno cuando creemos que Dios lo puede hacer. Esa mujer supo que Jesús podía hacer su milagro. No se rindió. Y es necesario que en estos tiempos no desmayemos, hermano, en oración, sino que perseveremos en oración. Y cuando dice la Biblia, pedid os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces necesitamos tener una vida como cristiano desarrollada en la fe. Pero ¿cómo la desarrollamos? En la presencia de Dios, amén. La desarrollamos cuando buscamos de Dios. Yo creo que en esta tarde el Señor quiere que busquemos de su presencia. El Señor en esta tarde quiere que busquemos de Él, aleluya. Que no desmayemos. Que a pesar que las circunstancias digan cosas negativas, porque muchas veces se van a levantar esos vientos contrarios, que van a querer hundir la barca, muchas veces van a levantarse esos vientos contrarios para que nuestra fe mente. Pero sabemos que cuando el Señor, amén, está en nuestra barca, vamos a permanecer.
cuando Dios está en nuestra vida, por difícil que sea la situación, dice vamos a permanecer, amén. Vamos a recibir. Y eso es lo que en esta tarde el Señor nos motiva a creer. Le dijo Jesús a Jairo, solamente cree. Cuando su hija estaba enferma, solamente cree. Cuando miró que su hija estaba en un momento difícil. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros creamos. Dice la Escritura, al que cree, todo le es posible, ¿no? Y yo creo que no importa por dónde hemos tenido que pasar, pero Dios ha sido nuestro ayudador. Y así como esta mujer encontró en el Señor la respuesta, yo creo que cuando nosotros encontramos también vamos a encontrar la respuesta en el Señor, amén. Vamos a encontrar la respuesta en todo lo que nosotros pidamos en oración. Y la fe nos ayuda a confiar, a alinear la voluntad de Dios con nuestras peticiones. Y es bueno, mi hermano, cuando sabemos que ante cualquier situación podemos ir a Dios, ¿amén? Y esta mujer sabía que su respuesta estaba en Dios. Qué bueno cuando sabemos ir al Señor. Amén. Qué bueno cuando sabemos, aleluya. Qué bueno cuando sabemos clamar, cuando sabemos estar en la presencia de Dios. Y es lo que Dios nos motiva en esta tarde, a creer, a no rendirnos, a ser perseverante en la oración. Y cuando estamos en el secreto de Dios, vamos a recibir el milagro de Dios. Porque hay milagros que nos van a costar un poco más. Pero yo declaro en esta tarde, amén, que vas a recibir lo de Dios. Que vas a recibir la respuesta de Dios. Que no importa lo que pidamos, pero en el Señor está la respuesta. Que Dios hace lo imposible, lo hace posible, amén. Porque tenemos un Dios todopoderoso, amén. Un Dios que ante cualquier circunstancia, amén, nos ayuda. Ante cualquier circunstancia nos da una respuesta. Y dice la palabra que cuando Jesús le dijo esta palabra: no soy enviado, sino las ovejas de la casa de Israel. Hay momentos donde el Señor nos va a probar. Hay momentos donde el Señor va a permitir que nuestra fe sea probada por las dificultades. Pero fue tanta la insistencia, la fe de esta mujer, que ella le dijo en el verso 28, dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus hijos. Yo creo que ahí donde el Señor nos lleva, a creer más allá, a no menguar en nuestra fe, a saber que por difícil que sea la situación, por difícil que las circunstancias se tornen, hay que permanecer en esa confianza en Dios. Hay que permanecer allí en esa confianza en Dios. Porque muchas veces cuando vemos una situación, pues nos debilitamos. Pero yo creo que esta circunstancia hizo que esta mujer permaneciera en la fe. Aun cuando Jesús cayó, ella siguió. Y eso es lo que Dios quiere, que aún en el silencio sigamos clamando. Y la respuesta de Dios para ella dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y eso es lo que Dios quiere.
darnos una respuesta a nuestras peticiones. Que a pesar que nosotros la vemos difícil, pero tenemos un Dios que todo lo hace posible. Amén. Tenemos un Dios, aleluya, que para Él no hay nada imposible. Tenemos un Dios que da respuesta en cualquier circunstancia. Y eso fue lo que Dios hizo en esta mujer. Que esta mujer tuviera un espíritu de perseverancia. Eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Porque hay momentos, hay circunstancias donde vemos el milagro de Dios rápido. Pero hay momentos donde el milagro de Dios demora un poco más. Pero lo vamos a recibir, amén. Vamos a recibir la respuesta de Dios. Porque esta mujer alcanzó su milagro. Y yo creo que Dios quiere que nosotros alcancemos los milagros. Así que Dios a través de esta palabra pues nos motiva, amén, nos motiva a permanecer en la oración, nos motiva a permanecer en ese clamor, pero vamos a hallar la respuesta de Dios, aleluya, vamos a hallar esa respuesta de Dios para nuestra vida. Y nosotros somos aquellos que no nos vamos a rendir, somos de aquellos que vamos a perseverar, somos de aquellos que aún con las pocas fuerzas o sin fuerza vamos a estar en la presencia de Dios. Dice la Escritura que da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Y tenemos un Dios, amén, que está en todo tiempo, que en cualquier situación nos va a ayudar. Entonces Dios nos anima a través de su palabra a permanecer en esa oración, a permanecer en ese clamor. Y en ese clamor, aleluya, vamos a recibir la respuesta de Dios. Vamos a recibir la respuesta del cielo, aleluya, porque nuestro Dios, amén, es el Dios, dice la palabra, que no nos cansemos de pedir y Dios le dará. Y yo creo en esta palabra que Dios nos va a dar, amén, que Dios va a responder nuestras peticiones. Y nosotros somos de aquellos que confiamos en el Señor, porque dice la palabra, con Cristo, aleluya, somos más que vencedores. Entonces somos aquellos que vencemos, pero vencemos a través del clamor, vencemos a través de la oración. Entonces damos gracias a Dios, amén, damos gracias a Dios, porque nos ha permitido permanecer en ese clamor, nos ha permitido estar orando, amén. Entonces, dice la Escritura que Él coloca el querer como el hacer. Por muchas veces que nos afanemos, toda respuesta está en las manos de Dios. Y qué bueno cuando sabemos ir a la presencia de Dios. Yo creo que esta mujer sabía que la solución estaba en las manos del Señor. Que la salud de su hija, la liberación de su hija, su milagro estaba en las manos de Jesús. Y creo en esta tarde que nuestro milagro está en las manos de Jesús, amén. Está en las manos de Dios, aleluya. Y qué bueno cuando vamos a Dios porque recibimos el milagro. Bendiciones, mis pastores, pastoras en esta tarde. Damos gracias a Dios, amén. Damos gracias a Dios en todo momento, dice la Biblia. Daremos gracias a Dios porque Dios nos ha ayudado, porque hemos visto la gloria de Dios y la seguiremos viendo, amén. Somos aquellos que no desmayamos, sino que perseveramos, amén. Somos aquellos que vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, pero es a través de la oración. Entonces damos gracias a Dios, amén, por esta palabra, porque hubo una mujer, amén, que permaneció en la oración, hubo una mujer que permaneció en esa fe, y yo creo que Dios ha fortalecido nuestra fe a través de las dificultades. Por eso damos gracias a Dios, porque Dios nos ha ayudado, Dios nos ha bendecido y Dios sigue estando con nosotros. Así que damos gracias a Dios, amén, porque Dios es bueno y para siempre, dice su palabra, es su misericordia. Así que confiemos en la palabra de Dios, confiemos en su palabra, confiemos en sus promesas, amén. Damos gracias a Dios en esta tarde. Bendigo tu vida en esta tarde. Fue
como siempre digo, es un privilegio compartir la palabra de Dios. Así que muchas bendiciones en esta tarde.